Les saluda el pastor Juan Carlos Ulloa. Hoy quiero compartir un nuevo tema con ustedes que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Hemos visto ya acerca de la autoridad de la Biblia, de Dios como el único Dios verdadero, de Dios como el Dios eterno. Y hoy vamos a ver otro aspecto de la naturaleza de Dios, otro atributo de Dios, y es que Dios es espíritu. En Juan 4:24 Jesús enseñó: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Esa fue la revelación de Jesús, la declaración de Jesús a aquella mujer en el pozo de Jacob en Samaria. La Biblia revela a un Dios cuya naturaleza es espiritual. Dios se revela en su palabra como el Dios espíritu. Eso significa invisible. Él es intangible, es perfecto, es puro como la luz, quien debe ser adorado en espíritu y en verdad. Todo nuestro ser tiene que adorar a Dios, espíritu, alma y cuerpo, pero no debemos adorar en la carne, sino en el espíritu. La carne no adora a Dios como tiene que ser. La carne es caída y defectuosa. Por eso dice, debemos adorar en el espíritu. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba en la creación el Espíritu de Dios. Y en 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El Espíritu de Dios nos da libertad. Dios es entonces espíritu. Y por eso nos da un consejo en Efesios 4:30, donde dice: no entristezcas al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No debes entristecer al Espíritu Santo. Y al decir no entristecer al Espíritu Santo, usted no puede entristecer a una fuerza activa, usted no puede entristecer a la electricidad, pero usted sí puede entristecer a una persona. Y cuando dice no entristezcan, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, es porque el Espíritu Santo es una persona. Y cuando hablamos de el Dios Trino, hablamos de ese Dios que se manifiesta en tres personas distintas, pero es un solo Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 1 de Juan 5:6 dice: y el Espíritu es que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y acá dice que el Espíritu es la verdad, porque los tres son uno y comparten los mismos atributos. Entonces, esta es otra de las grandes verdades de Dios. Dios es espíritu. Y como dice en Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y si usted ha leído Efesios 1:13, dice que en Él también nosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo, la rabona para nuestra redención, ese anillo de compromiso. Ese es el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Es la garantía de que hemos sido perdonados, de que hemos sido salvados, de que somos hijos de Dios. Dijo Juan: yo les bautizo en agua, pero viene alguien que les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo significa purificación. El bautismo en agua nos purifica externamente. Pero al recibir a Jesucristo y ser sellados con el Espíritu Santo, somos purificados internamente o bautizados internamente por el Espíritu Santo de Dios. Y luego usted va a experimentar los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, porque ha sido purificado con el Espíritu Santo y fuego. Y cuando habla de fuego, habla de así como el oro es probado en el fuego, así nuestra fe también va a ser probada en el fuego. Todos los siervos del Señor del Antiguo Testamento fueron probados por el fuego de las pruebas difíciles que tuvieron que vivir.
Todos los creyentes del Nuevo Testamento fueron probados por el fuego del martirio, de la persecución, del sufrimiento, hasta el día de hoy. ¿Cuántos cristianos están siendo asesinados en el África y en los países musulmanes en estos momentos? Están siendo bautizados, probados por ese fuego de la prueba. Acá en Occidente aún tenemos libertad de culto. Y creo que si viniera ese fuego de la prueba, muy pocos realmente a lo mejor diríamos somos cristianos genuinos. El Espíritu Santo no debe ser contristado. Con Él fuimos bautizados, sellados para el día de la redención. Miren cómo llama a Dios en Números 27:16. Dice: ponga, oh Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre toda la congregación. Dios de los espíritus de toda carne. Quien puso de su espíritu en nosotros es Dios. Por lo tanto, Él es el dueño de todos los espíritus que, como diría Job, habitamos en casas de barro, en este vehículo, en este cuerpo que un día tendremos que dejar y regresar a Dios. Por eso le llama Dios de los espíritus de toda carne. Y también es llamado el Padre de los espíritus en Hebreos 12:9. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Así llama el autor de Hebreos a Dios, el Padre de los espíritus. Mucha gente cree que solamente somos carne, cree solo en lo natural, no cree en lo espiritual. Creen que este cuerpo muere y ahí se acaba todo, pero que no existe el alma. Es más, unos siglos atrás, hace poco tiempo, habían países donde la gente pensaba que los negros no tenían alma, pensaba que los indios no tenían alma. Es más, muchos ateos aún creen que no tenemos alma, solamente somos carne, solo somos materia, morimos y ahí se acaba todo, y niegan la realidad espiritual. Pero aquí Dios ya es llamado el Padre de los espíritus. Entonces, ese es el Dios de los espíritus de toda carne, como dice en Números 27:16. Y en Hebreos 12:9 es llamado el Padre de los espíritus. Pero ahora, ¿cómo se manifiesta un espíritu? En Lucas 24:39 Jesús nos dio una instrucción, una enseñanza importante en cuanto a esto, una revelación en cuanto a esta naturaleza. Él dijo, Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Está diciendo, yo mismo soy, el que fue crucificado, el que fue puesto en esa tumba, el que ustedes vieron que fue inmolado en la cruz. Yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene carne ni huesos, es decir, no está hecho de materia. El espíritu no está hecho de materia. Nosotros estamos hechos de materia. El universo está hecho por materia. Entonces, hay tres elementos que conforman el universo: espacio, materia y tiempo. Eso se estudia en física. Si no hubiera espacio, ¿dónde estaría el universo? Si no hubiera tiempo, ¿en qué época viviríamos? Y si no hubiera la materia, no existiría nada. Nosotros estamos hechos de materia, somos polvo y volvemos al polvo. Un espíritu no, es solamente luz, es solamente energía, y por eso es invisible al ojo humano. Sin embargo, el espíritu puede tomar un cuerpo y vivir en ese cuerpo. Es lo que sucede con nosotros las personas. Somos espíritus que vivimos en casas de barro y que luego salimos de esta casa de barro. Por eso la palabra muerte significa separación. Damut en hebreo significa separación. Cuando el alma se separa del cuerpo es la muerte física. Y esa alma, que es un ser consciente, que es un ser viviente, que es un espíritu, cuando va a rendir cuentas a Dios, regresa a Dios para ser juzgado, irá a la eternidad con Dios o a la eternidad en ese fuego que arde con azufre y nunca se apaga. Pero somos espíritus. Y dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Alrededor de nosotros hay muchos espíritus. Muchos de ellos son santos, son ángeles. Ángeles santos, ángeles puros, que están a nuestro alrededor para guardarnos. Pero también hay muchísimos ángeles caídos, o espíritus inmundos, o espíritus impuros, que están a nuestro alrededor, que están molestándonos la vida, haciéndonos la vida de cuadritos, poniendo tropiezos, poniendo tentaciones, pero nosotros no los podemos ver, pero existen.
Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados, contra potestades. Son seres espirituales reales que existen, aunque no lo podamos ver. También dice en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. La luz es sinónimo de transparencia, de pureza, de perfección. Donde hay luz no puede existir las tinieblas. Es más, las tinieblas es un concepto para entender la ausencia de la luz. Dios es luz. Y usted no puede ver la luz si la tiene atravesada. Usted solo puede ver la luz cuando apunta directamente hacia sus ojos. Usted no puede decir que la luz no existe solo porque no la puede ver. Allí está la luz. Es más, la luz es la que nos permite ver todo lo que existe a nuestro alrededor. Sin la luz no podríamos ver absolutamente nada. Dice también en el Salmo 104, el 2 y el 3, el que se cubre de luz como vestidura, el que anda sobre las alas del viento. Así define a Dios el salmista, el que se cubre de luz como vestidura. Él está vestido de luz, él anda sobre las alas del viento porque es espíritu. La materia no podría hacer eso, a menos que tenga como los aviones motores de propulsión. También dice en el Salmo 36:9, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Entonces Dios es espíritu, Dios se manifiesta como luz. Dice también en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios habita en la inmortalidad, en la luz inaccesible. Ninguno de los hombres en nuestra naturaleza humana, en nuestra materia, en nuestra carne, ha visto a Dios ni lo puede ver. Y eso lo corrobora Juan cuando dice a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pudimos ver a Dios, pudimos conocer a Dios en la persona de Jesucristo. Dice también en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, hablando de la inmutabilidad de Dios. Él es el Padre de las luces, porque Él es luz. Dice 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Invisible no significa que no existe, solo que no lo podemos ver. Invisible al ojo humano, a nuestra carne. También dice en Hebreos 11:27 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. El Señor le dijo, ninguna figura vistes en medio del fuego para que no te hagas imagen de hombre, de mujer, de algún animal, sino que tú solo viste fuego, no vio ninguna figura humana, antropomorfa o zoomorfa, para que Él se haga imágenes, sino solamente vio fuego. Por eso Dios es luz y Él es fuego consumidor. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. Entonces un espíritu no tiene carne ni huesos, es invisible al ojo humano, es luz, esa luz inaccesible. Él es el Dios que nadie puede ver ni ha visto jamás. También dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Imagínense, ¿no? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, es decir, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de las cosas creadas. Así que el hombre no tiene excusa. No, Dios no existe. ¿Y dónde está Dios que no lo veo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso dice el Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos ver a Dios por medio de la creación. Es lo que se llama la revelación natural de Dios. Muchos médicos científicos dicen,
haber visto a Dios en su creación. Conversaba con una hermana en Cristo que era odontóloga y ella decía, debajo de nuestras muelas hay una especie de almohadilla de esponja, que si no existiera eso, al morder sentiríamos un terrible dolor, pero por ese diseño que está ahí, esa almohadilla, nos sentimos dolor al masticar cosas duras. Y eso no puede ser producto del azar, eso no puede ser simplemente producto de una evolución. Hubo un diseñador. Hoy existe tanta tecnología en cuanto a cámaras, donde usted puede ver en el fútbol esas cámaras tan potentes que le ve hasta las espinillas de los jugadores. Pero aún así no existe tecnología como el ojo que tiene un águila, donde muchos dicen que puede ver una hormiga a larga distancia. El ojo del ser humano, ¿cómo puede diferenciar los colores? Si usted entra del sol a la oscuridad no ve nada, pero luego empieza a ver todo. O asimismo, si sale de la oscuridad a la luz, no puede ver nada, pero luego el ojo empieza a adaptarse y usted puede ver todo, puede ver largas distancias, puede ver cosas tan pequeñas. Eso es porque hubo un diseñador. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Por eso dice que las cosas invisibles del Señor, su eterno poder, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, podemos entender a Dios por medio de las cosas hechas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esa es la revelación natural de Dios. Y luego tenemos la revelación especial en la persona de su Hijo Jesucristo, cuando dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, levantó un tabernáculo entre nosotros, vino a vivir en medio de nosotros. Dice también en Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice Mateo 17:2. Jesús mostró un destello de su gloria, de su deidad. Él era 100% Dios, 100% hombre. Y Él mostró esa gloria allá en el monte a sus discípulos. Y su rostro se hizo como el sol. Aunque es una símil, diciendo como el sol, también muchos pueden decir que es una hipérbole, pero no lo es. No era una exageración. Era la realidad de cómo Él se mostraba. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Por lo general, a los ángeles se los ve así, con vestiduras blancas, resplandecientes. Son esas vestiduras que Cristo tiene para la iglesia también en la Nueva Jerusalén. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, en ese momento Jesús, siendo Dios, transformó su naturaleza humana a su naturaleza divina. Él no se despojó jamás de su deidad, solamente de su gloria, y se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Pero quien estaba dentro de ese tabernáculo, de ese cuerpo llamado Jesús de Nazaret, era el Logos, el Dios eterno, el Dios que se hizo carne, la segunda persona de la deidad. Dice en Mateo 28:3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Está hablando del ángel que vieron allí en la tumba cuando Jesús había resucitado. Cuando el apóstol Juan ve a Jesús ya en el trono, ya en toda su gloria, miren lo que dice Apocalipsis 1 del 14 al 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿A quién vio el apóstol Juan? Al Mesías, al Cristo, al Cordero inmolado. Y miren, dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y no es una hipérbole, no es una exageración. Es como él pudo ver en el Espíritu a Dios. Recuerden que con nuestros ojos carnales no podríamos ver, quedaríamos ciegos. O pregúntele a un soldador qué pasa cuando es expuesto a la luz con radiación de la soldadura. Sus ojos se hinchan, puede quedar ciego. Asimismo, una persona que es expuesta a la luz directamente puede quedar ciego. Entonces,
Por eso los judíos decían, no puede ver el hombre a Dios y vivir. A Dios nadie lo ha visto jamás. Por eso a quien está viendo Juan ahí es al Cordero de Dios, al Cristo, al Rey que resucitó de entre los muertos, al Cordero inmolado. A él lo está viendo, pero ya no en su carne, sino en su gloria, como un espíritu. Dice también el apóstol Pablo en Hechos 26:13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Una luz, ¿sí?, que sobrepasaba el resplandor del sol. Acá en Apocalipsis dice que era como el sol cuando resplandece en todo su esplendor, en toda su fuerza. Imagínese usted mirar el sol en toda su fuerza. Es peligroso porque puede quedar ciego. Es imposible. Inmediatamente sus ojos van a querer cerrarse, no va a poder verlos. Ahora acá el apóstol Pablo quedó ciego por mirar, por poder ver esa gloria, ¿sí? Fue Ananías quien oró por él para que recobre la vista, pero él quedó ciego al ver la gloria de Dios. Entonces, así es un espíritu, y Dios es espíritu. Y recuerde que al Padre nadie le ha visto jamás. A quien vio el apóstol Juan en el trono fue al Hijo de Dios, exaltado, glorificado. Pero al Padre nadie lo vio jamás. Pero un día podremos ver al Padre y estaremos con Él. Donde dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles un lugar. Dios es espíritu, Dios es luz. Su majestad, su gloria, dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la imaginación del hombre. Son las cosas que allá arriba tiene preparadas para nosotros. Un día podremos ver la gloria de Dios en todo su esplendor y estaremos adorándolo por toda la eternidad. ¿Qué nos enseña todo esto acerca de Dios, de la naturaleza divina de Dios, como Dios espíritu? Las escrituras describen claramente la naturaleza y esencia de Dios. Él es espíritu. Hemos hablado que es el único Dios y que es eterno, que Él vive por siempre, pero también que Él es espíritu. Y como lo vemos en los versículos citados, se revela como el Padre y Dios de los espíritus. Él es el Padre y Dios de los espíritus, tanto los que viven en el cielo, aún de los caídos, y de los que viven, como dice Job, en casas de barro, en este tabernáculo. Como dice también, queremos ya, nuestro ser interior gime, queriendo ser revestidos de esa nueva habitación celestial, de ese nuevo cuerpo glorioso, semejante al de los ángeles, como dijo Jesús, serán semejante a los ángeles, semejante al de nuestro Señor Jesucristo, que es el que tendremos cuando estemos allá con el Señor, donde no habrá enfermedad, donde ya no se envejece, donde ya no hay muerte, sino que hay vida eterna. Él es llamado Dios de los espíritus de todo ser viviente, así también como esa luz inaccesible. Dios es luz, se cubre de luz, su gloria sobrepasa al sol en todo su esplendor y fuerza. Su pureza, perfección y hermosura es infinita, sublime e inigualable. La luz es invisible, solo la puedes ver cuando apunta directamente hacia tus ojos. Dios es invisible al ojo humano. El hombre no puede ver a Dios y seguir viviendo, decían los israelitas en Éxodo 33:20. Y como lo declaró Jesús, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, en Lucas 24:39. Esto nos enseña que un espíritu es intangible e invisible. No puedes ver a Dios. Pero hay algo hermoso también que nos revela la Escritura, la revelación especial de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. Y Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, de su naturaleza divina, dice Hebreos 1, del 2 al 3. Por eso Jesucristo es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, como dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y levantó un esquiné, un tabernáculo entre nosotros, y habitó entre nosotros. Dios fue manifestado a los hombres en la persona de Jesucristo. Si alguna vez Dios tuvo rostro, fue en la persona de su Hijo unigénito, de su Hijo Jesucristo. En Él pudimos ver a Dios. Por eso Jesús le dijo a Felipe, ¿no crees que
Yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el rostro del Dios verdadero. Dios se manifestó a los hombres, Dios se manifestó a la humanidad en la persona de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso entonces que el Dios Espíritu, el Dios invisible, se hizo visible a la humanidad y vino a redimir a la humanidad en la persona de su Hijo unigénito, de su Hijo Jesucristo. Dios es Espíritu. La gloria de Dios, el resplandor, su majestad, entonces no puede ser reducida a la imaginación del hombre, en una imagen, en una estatua, en una escultura, en una efigie, en un ídolo, en un ícono, el nombre que usted quiera utilizar, en una pintura, en un terafín, que son ídolos caseros. La gloria de Dios no puede ser rebajada a una estatua, a la creación del hombre, porque su gloria sobrepasa el entendimiento humano. Y ese tema lo estaremos compartiendo la próxima semana si el Señor no ha venido. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.